Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 9 y versículo 13, donde dice: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. La primera parte de la respuesta de Jesús acudió a la lógica recordando a los fariseos, acusadores, que el médico debe de estar presente en el lugar donde haya enfermos, que son quienes verdaderamente necesitan y no los sanos. En esta segunda parte apela al desconocimiento de aquellos que se consideraban ellos los maestros del pueblo y los enseñadores intérpretes de la ley. Estos maestros necesitaban aprender y debían de hacerlo sin pérdida de tiempo. El Señor apela directamente a las Escrituras, confrontando a los acusadores con ella. Y hace alusión a una cita del profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, donde dice: misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Los fariseos conocían la palabra de Dios, pero ellos se olvidaban a causa de sus intereses personales de la enseñanza general sobre la misericordia, ya que ellos no tenían en cuenta, cuando despreciaban a los publicanos y pecadores, la enseñanza que Dios había dado por medio del profeta Miqueas sobre lo que es de su agrado. El Señor no está interesado en la religiosidad externa de una piedad aparente establecida sobre ofrendas y sacrificios, cuya intención es aparentar piedad, pero que en la práctica niega su eficacia, al ser incapaces de manifestar amor. Antes de los sacrificios está el amar misericordia. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí el Señor introduce esta segunda enseñanza mediante una expresión semítica muy utilizada, cuando dice: ve y aprende. Está utilizando aquí un presente de imperativo, por lo que se convierte no en una invitación al estudiar y aprender algo, sino en un mandamiento imperativo. Note que aquellos maestros habían generado un espíritu farisaico, porque ponían la santidad sobre las apariencias y ceremonias externas, olvidándose del amor personal sincero hacia todos, que debe de ser expresión propia de la vida del justo. Mateo capítulo 5 y los versículos 43 al 48 dice: Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tengas en cuenta que nadie puede ser perfecto o justo
Si no vive en el amor como Dios, que es justicia absoluta, es también amor infinito. Cuanto menos espiritual y justo sea una persona, menos dispuesta está a amar a otros. Por otro lado, el legalista busca continuamente la reprensión del pecado, aborreciendo con el pecado al pecador y alejándose de él, no haciendo nada en su favor, dejándole a su suerte. Y este era el espíritu farisaico. Por tanto, el Señor lo envía para que aprenda el significado de las Escrituras, no sólo en el literalismo de una letra muerta, sino en la realidad de una palabra vivificante y amorosa que procede de Dios, que es amor. La profecía a que Jesús apeló describe un contexto pecaminoso en la nación, con injusticia y pecado, manifestado contra el prójimo, tales como el robo con engaño y con violencia. Oseas capítulo 6, versículo 9 dice: y como ladrones que esperan a algún hombre, así, una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación. Y también Oseas capítulo 7, versículo 1 dice: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, e incluso el homicidio. Oseas capítulo 7, versículo 7 dice: todos ellos arden como un horno, y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. De manera que llevar el sacrificio al santuario era burlarse de Dios, ya que eran ofrendas presentadas sin un cambio de corazón, y esto suponía un ritualismo religioso muerto y abominable para una vida piadosa sin misericordia. No tiene razón en absoluto de ser. Jesús envía ahora a los maestros que se consideraban ellos modelos de perfección a que aprendiesen lo más elemental, que era la compasión hacia los necesitados. Téngase en cuenta que aquella enorme hipocresía eran capaces de diezmar lo más mínimo como la menta y el enaldo. Sin embargo, no eran capaces, por otro lado, de hacer lo más importante, que era amar como Dios ama. Es bueno considerar que la verdadera piedad no estriba en observancia externa, sino en hacer todo el bien posible a los demás. Generalmente, este es el perverso estado del legalista en cualquier tiempo, ya que hay en la Iglesia de Cristo personas que se consideran dechados de ortodoxia, que reglamentan actitudes, formas, vestidos, música, que establecen modos litúrgicos de culto, gloriándose en lo que según ellos es puro ajustarse a las normas bíblicas, mientras que por otro lado desprecian y murmuran de cuantos no vivan en su miserable forma de piedad aparente. También son aquellos que son capaces de pronunciar un discurso sobre Dios y su gracia, pero sin embargo viven lejos de ella. Son los que hacen llorar a los niños al encerrarlos en un sistema religioso opresor, los que hacen también reverdes a los adolescentes con sus tradiciones sin base bíblica, los que espantan a los jóvenes prohibiéndole cosas que ellos llaman del mundo y que son plenamente legítimas. También son los que reducen a las mujeres a meros objetos de servicio en la iglesia, los que disciplinan
por la más mínima falta o incluso sin ella a quienes Dios no lo hace. Los que miran con desprecio a los que según ellos son un mal testimonio sin darse cuenta, por otro lado, en su condición hipócrita, que son ellos los peores en el testimonio para Dios. Estos son verdaderos instrumentos en manos de Satanás para minar la obra de Dios y hacerla aborrecible a inocentes sujetos a esclavitud por ellos. Por tanto, el Señor los manda hoy, como hizo con los fariseos de su tiempo, para que aprendan lo que significa misericordia. Luego de esta primera advertencia, hay una segunda consecuente con la primera. Jesús no había venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta era la razón por la que debía de hacerse próximo a los publicanos y pecadores. Ahora bien, ¿estaba el Señor llamando irónicamente justos a los fariseos? Pudiera ser, porque así se consideraban ellos. Si esta es la interpretación, entonces no tenían necesidad de sanidad espiritual, porque no estaban enfermos. Sin duda, es una arrogancia extrema. Enfermos, a causa del pecado, es todo aquel que pertenece a la raza humana, a quien se le transmite la herencia pecaminosa desde que Adán cayó en el pecado. Con todo, los fariseos, ellos entendían que sus prácticas piadosas, su estricto cumplimiento de la ley, su extremado énfasis en el cumplimiento de la enseñanza de los maestros y la separación de todos los pecadores entre los que estaban también los gentiles, era suficiente para alcanzar por ellos mismos la justicia que justifica al pecador. Estaban sanos espiritualmente hablando y no necesitaban médico. Pero, sin embargo, eran inmisericordes por cuanto los que necesitaban un cambio en la vida por ser perdidos pecadores eran dejados a un lado, en su miseria, sin una acción de ayuda espiritual, criticando a Jesús porque comía con ellos. El Salvador había venido para buscar a los perdidos y salvar de la muerte sus almas, la obra de mayor misericordia posible. Santiago capítulo 5 y versículo 20 dice: Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquellos religiosos debían de investigar en la palabra de Dios cuál era el concepto que Dios tenía sobre la misericordia, como algo superior a cualquier sacrificio. Sin duda, el llamado de Jesús a los publicanos y pecadores era el arrepentimiento. Aunque no está esta expresión en los manuscritos más seguros que contienen este texto, pero se intuye a la luz de los otros dos sinópticos que sí lo tiene. El Evangelio de Marcos capítulo 2 y versículo 17 dice: Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El llamado de Jesús alcanza a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Note que sin duda el llamamiento del Evangelio no es aceptado por todos los hombres, pero aquellos que responden a la invitación con fe son salvos.
ya que el llamamiento a salvación procede siempre del Padre. Romanos, capítulo 8 y versículo 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El Hijo, que habla solo lo que oyó del Padre, reitera la invitación a los pecadores para un encuentro personal con Él, que es el único Salvador en quien se puede alcanzar el perdón de pecados y la vida eterna. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 y versículo 4 dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Es por eso que no hay distinción en el llamado general del Evangelio. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los creyentes alcanzan la salvación por la capacitación que el Espíritu Santo hace en cada uno para que pueda obedecer y les sea aplicada la obra redentora de Jesucristo. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El llamamiento de Dios a salvación por la regeneración del Espíritu en el pecador creyente produce una condición de vida propia del llamamiento celestial. Filipenses capítulo 4 y versículo 1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. La salvación es siempre una obra de la gracia que se recibe por medio del instrumento que es la fe. Efesios, capítulo 2, y los versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es que por esta razón de gracia salvífica, sin mérito humano alguno, la invitación del Evangelio es rechazada por quienes se consideran dignos en ellos mismos. Pero solo los que se saben perdidos son los que aceptan la salvación ofrecida por el Salvador. El mensaje de salvación no varía en ningún tiempo, ni el agua de vida se ofrece a los sedientos espirituales. Isaías, capítulo 55 y versículo 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Dios llama a todos a buscar a Dios el Salvador, mientras pueda ser hallado. Isaías, capítulo 55, y los versículos 6 y 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El llamamiento a arrepentimiento, en el sentido de un cambio de mentalidad sobre el pecado y retorno a Dios, se extiende tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Jeremías capítulo 35 y versículo 15 dice:
Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oíteis. Y la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es verdad también que en el Nuevo Testamento se enseña enfáticamente que la salvación se alcanza por fe. Romanos capítulo 5 y versículo 1 dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también no es menos cierto que la fe, que no produce un arrepentimiento en el individuo, es vana en sí misma. También debe de afirmarse con todo el énfasis que la doctrina bíblica permite que el arrepentimiento es esencial para la salvación y que nadie se puede salvar sin arrepentirse. Pero con el mismo énfasis debe también de afirmarse que no es posible el arrepentimiento sin la fe. Con todo, en ocasiones se confunde el arrepentimiento con el dolor íntimo por el pecado, invitando a los pecadores a ver a su interior en lugar de centrar su mirada en el Salvador. El arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad, está incluido en la fe, porque este cambio de mentalidad es sólo posible por la obra del Espíritu Santo de Dios, como señala Efesios capítulo 2 y versículo 8. La conversión del pecador no se produce primero por contrición que orienta hacia Dios y luego por fe que deposita la confianza en Dios, ya que es una sola y única operación de la gracia divina, ya que se trata de volverse de una posición a otra, una conversión desde los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y tengas en cuenta que para esto precisamente vino Jesús. Y voy concluyendo con esto. Mateo nuevamente cita el Antiguo Testamento y esta vez lo hace en Oseas capítulo 6, versículo 6, donde dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Jesús vino a llamar a los pecadores, y entre estos estaban los fariseos, aunque no lo reconocían. Eran pecadores, pero sin arrepentirse. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos enseña que todos hemos pecado, que todos somos pecadores y por tanto para ponernos a cuenta con Dios hemos de venir al Salvador, esto es, a Cristo Jesús, el cual dio su vida en la cruz del Calvario y es por tanto bueno para tu vida personal, mi amigo, mi amiga oyente, que tú deposites tu fe, pero una fe salvadora, creyendo firmemente que Él puede no solamente salvarte, sino que también lo hizo posible dando su vida en la cruz del Calvario. De manera que estaré haciendo una oración de fe
Si deseas acompañarme, repite conmigo y di: Señor Jesucristo, te confieso que no he sido nunca una persona misericordia, que siempre he tenido misericordia, esto sí, para mí mismo y para mi familia, y nada más. Pero ahora vengo ante ti en arrepentimiento porque entiendo que soy una persona pecadora y necesito tu salvación. Por ello, creo que tú resucitaste de entre los muertos, que ascendites al cielo y que estás sentado a la diestra de Dios Padre. Es por eso que ahora te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos, te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.